Tarea asignada a la misión enviada por el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, no era simple. Lograr que las elecciones parlamentarias convocadas en Venezuela para el 6 de diciembre sean pospuestas, al menos durante 6 meses, para procurar condiciones democráticas que las validen. Lograr el aplazamiento lograría a su vez que los 27 organicen una misión exploratoria que evalúe las condiciones políticas y acompañe su mejora, para finalmente tener unas votaciones que reúnan las tan mentadas condiciones mínimas necesarias por parte del bloque europeo para reconocerlas, así como al Parlamento resultante de ellas. La misión ha estado encabezada por el secretario general adjunto del Servicio Europeo de Acción Exterior, Enrique Mora, y el director general en funciones para las Américas, Javier Niño. Según pudo conocer tal cual, la conversación con representantes de Maduro fue principalmente con Jorge Rodríguez, exministro y ahora jefe de campaña del PSUV, y su hermana Delcy. Hasta la tarde del domingo no se descartaba que hubiese otra reunión directamente con Nicolás Maduro antes de que la misión regresara a Europa el lunes. Lo que encontraron Mora y Niño fue un chavismo en sus 13, cerrado a modificar su ruta. Llueve, truene o relampaguee, habrá elecciones el 6 de diciembre, ha dicho Maduro en varias oportunidades. Informantes aseguran a tal cual que durante los diálogos con la misión europea, representantes del chavismo enarbolaron las previsiones constitucionales que exigen cambiar a los diputados antes del 5 de enero próximo. No obstante, al parecer sí hubo algunas muestras de posibilidad de evaluar escenarios al menos. Por otra parte, los europeos también se sentaron con Juan Guaidó. Allí Mora y Niño escucharon atentamente los planteamientos de Guaidó, que explicó el rosario de trabas que han impuesto. Se insistió también en que el escenario que en verdad ayudaría a Venezuela sería el de una elección presidencial. Con Enrique Capriles hubo otra reunión. El ex candidato presidencial tiene activa una organización electoral para participar si se logran mejorar las condiciones, y durante la conversación con la delegación europea se habló de la necesidad de que unos comicios puedan tener características que permitan renovar al poder legislativo de una manera en que sea tomado en serio por Europa. Otros encuentros fueron con partidos minoritarios partícipes de la Mesa de Diálogo Nacional con el gobierno de Maduro, que participan del proceso comicial con las condiciones actualmente planteadas, y también con el cardenal Baltasar Porras, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas. La Conferencia Episcopal ha dicho que unas elecciones aún sin las mejores condiciones pudieran ser aprovechadas para la lucha política. Los 27 entienden al menos, según quedó patente en estas reuniones en Caracas, que Nicolás Maduro no quiere dar su brazo a torcer, pero tampoco desea romper los puentes con la Unión Europea, especialmente al verla como cierto contrapeso a las posiciones de Estados Unidos, pero también que para el bloque sería imposible reconocer a la nueva Asamblea Nacional si las elecciones se hacen como están pautadas hasta ahora. Otros titulares, 6:45. Carotadigital.com nos tiene: no es útil que la oficina de Borrell funcione por sí sola. El dardo de Abrams a la misión enviada a Venezuela. Esto dificultará las relaciones con la burocracia de la Unión Europea. Lo dijo Elliot Abrams, que es el representante especial de Estados Unidos en Venezuela, al diario The Washington Post este día domingo. Eluniversal.com tiene: CNE publicará lista de postulados para los comicios parlamentarios, y Efecto Cocuyo nos habla del nuevo sistema de votación que requiere al menos 6 meses de auditoría según los expertos. Al menos 6 meses de auditoría se requieren para verificar el nuevo sistema automatizado de votación que aprobó el Consejo Nacional Electoral para las elecciones del 6 de diciembre según los expertos. Sin embargo, solo restan 69 días, poco más de 2 meses para que se celebren esos comicios parlamentarios, y la nueva solución tecnológica sigue siendo un misterio. 6:46 de la mañana. Vamos ahora con los titulares internacionales. Planeta de Naciones. Internacionales. El recorrido lo iniciamos en Chile a través de este titular de Mega Noticias. Piñera anuncia un plan de subsidio al empleo. Se enfoca en la contratación de mujeres y jóvenes. Desde el Palacio de la Moneda, el presidente Sebastián Piñera anunció un plan de subsidio al empleo en medio de la crisis económica desatada por la pandemia del coronavirus en el país. Según detalló el jefe de Estado, este plan de apoyo se divide en 2 líneas, una denominada como subsidio al regreso y la otra como subsidio a la contratación. Bueno, tenemos un Chile que anuncia esta inversión por $2.000 millones para recuperar, para crear empleos. Han dicho que se perdieron tantos empleos como se crearon en los últimos 10 años, es decir, 1.800.000 empleos. Un país que tiene ya en cifras de coronavirus 459.671 contagios y acumula 12.698 muertes. Y hasta Chile nos vamos a través de Manuel Hernández. Él es un periodista venezolano, está en Chile, es reportero del diario El Mercurio en Chile. Manuel, un gusto saludarte. Hola Román, un gusto saludarte también, buenos días. Buen día. Manuel, prioridad mujeres y jóvenes, a ver.
Sí, efectivamente, como tú dices, el presidente Piñera hizo este anuncio el domingo. Básicamente anuncia subsidios para 1 millón de empleos con foco en mujeres, jóvenes y también trabajadores con discapacidad. Y así como lo comentabas, hay una inversión comprometida de 2.000 millones de dólares. Este plan, según estimaciones del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, de ese millón de empleos que espera beneficiar, serían unos 300.000 que corresponderían a integraciones de trabajadores que ya estaban suspendidos y unos 700.000 a nuevos puestos de trabajo. Pero básicamente, ¿en qué consiste? Tú lo resumías muy bien. Está el subsidio Plan Regresa, que busca impulsar la continuidad de aquellos trabajadores suspendidos bajo la Ley de Protección del Empleo y que implica la entrega de aportes equivalentes a unos $200 mensuales por hasta 6 meses y por cada trabajador que retome su puesto de trabajo tras haber estado con un contrato suspendido. Eso sí, estas remuneraciones máximas por empleado deben ser de $1.200 aproximadamente, que son el equivalente a 3 sueldos mínimos. Y también está el foco del subsidio al empleo, que es el subsidio contrata, que busca potenciar la contratación de nuevos trabajadores, y el Estado entregaría a las empresas el equivalente al 50% de la remuneración bruta mensual, con un tope máximo de $318 por cada nuevo trabajador adicional contratado, y considerando la nómina de la empresa hasta julio de este año. ¿Por qué se dice que se generan mayores incentivos si se contratan a jóvenes de entre 18 y 24 años, también a mujeres y personas con discapacidad? Básicamente porque el subsidio en estos casos sería de 60% de la remuneración bruta mensual y tendría un tope máximo de $340. Eso sí, hoy se aclaraba, hoy lo publicaba el Mercurio, por cierto, que todo esto va acompañado de la reactivación económica y el desconfinamiento que se ha venido realizando por el decreto, ya porque el decreto indica básicamente que si se existiera una declaración de la autoridad sanitaria para el control de la pandemia que implicara una nueva paralización de actividades y que impida o prohíba la prestación de los servicios contratados, la bonificación no se pagaría durante ese periodo y se retomaría una vez superada la contingencia. Y bueno, dado este contexto, es importante comentar que ayer la región metropolitana avanzó a fases de desconfinamiento en las que el 97% de las comunas ya están en etapas de desconfinamiento y solo hay 2 comunas que estarían todavía en etapas de cuarentena, así que poco a poco la capital de Chile va tomando su normalidad, entre comillas. Son 5 fases de un plan y bueno, se espera que con todo esto progresivamente se retomen las actividades económicas y se avance en este plan y en otras medidas que ha anunciado el gobierno y que la gente tiene muchas expectativas, Román. Manuel, no puedo evitar detenerme en una cifra que has compartido. Hablas de $1.200, que sería el equivalente a 3 salarios mínimos. ¿Significa que el salario mínimo en Chile es de $400? Sí, aproximadamente $400 es el sueldo mínimo. ¿Y qué poder chileno adquisitivo tienen esos $400? ¿Para qué le da a un chileno esos $400 mensuales? Mira, depende. Básicamente, hablando en moneda chilena, que serían unos 300.000 pesos, se calcula que irían más o menos 50.000 pesos en transporte público mensual. Es un poco la estimación que se ha hecho. Digamos que unos 80.000 pesos en alimentación, ahí sumarían unos 130.000. Y bueno, podría pagarse un arriendo de 250.000 pesos, así que si sumamos eso, quedaría más o menos saldado lo básico, ¿no? Transporte, alimentación y vivienda. ¿Conoces, Manuel, de cuántos son las reservas internacionales de Chile? ¿Cuánto tienen en su UCHE, en su caja Chile? Mira, no tengo ese dato claro, sí recuerdo que se hablaba de que el 30% de la deuda pública del año que viene va a estar enfocado en pagar las deudas que se ha generado por el coronavirus, pero el dato preciso de la caja que tenga el país en este minuto no lo tengo, te lo debo, Román. ¿Cómo sorprende, Manuel, es Manuel Hernández quien nos acompaña, cómo sorprende la pandemia a Chile? Es decir, ¿algún indicador que pudieras destacar del primer trimestre del año 2020, no sé, quizás en marzo, y qué indicador presenta ahora? Si quieres, partimos del mismo desempleo, ¿no? Que es el motivo de esta conversación. Claro, bueno, el desempleo efectivamente ha venido creciendo en los últimos años. Sin embargo, claro, la cifra en este minuto ha aumentado muchísimo. Recuerdo que a principios de año se hablaba de más o menos 1 millón
de desempleados ahora es casi el doble, 1.800.000, y por eso está este foco bien puesto en el subsidio al empleo para fomentar nuevos empleos, que se vuelvan a contratar a las personas que estaban suspendidas, claro, y que poco a poco se vaya reactivando la economía, porque efectivamente en estos últimos años el país estaba un poco estancado en materia económica y bueno, se estaban presentando planes para que repuntara, pero la pandemia vino a complicarlo todo y el gobierno tiene las miras bien puestas en esto. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ha destacado en varios puntos distintos planes de agenda económica para que el país vuelva a poder retomar sus planes, y es la apuesta entre varios otros puntos, ¿no? Pero es un panorama complejo, así como para toda la región. Claro. ¿Cómo dirías que ha respondido? No tú. ¿Cómo dirías que evalúa la gente la respuesta del gobierno de Piñera en materia de salud y economía? ¿Está bien visto el gobierno de Piñera en medio de la pandemia? Es una consulta compleja, Román. Han habido cosas positivas y cosas negativas. En materia de salud, en este minuto el ministro Enrique París está mucho mejor visto que el ministro anterior, Jaime Mañalich. Ha respondido con mayor integración a los distintos actores sociales que integran el gremio de salud del país, incluso el Consejo Asesor COVID-19, la Mesa Social COVID-19. Ha habido mayor integración y es por eso que se ha visto una estrategia más integrativa, o si se puede decir de esa manera, que era lo que se le criticaba al ministro de Salud, Jaime Mañalich. Y en términos económicos también han habido propuestas que tanto la oposición como el gobierno, si bien no ha habido un consenso muy claro, han logrado llegar a acuerdos. Por ejemplo, poder disponer del 10% de los fondos de pensiones, que fue una propuesta que impulsó la oposición y que si bien el gobierno no estaba de acuerdo, al final se aprobó y bueno, el país la vio con buenos ojos. En este minuto también se discute la probabilidad de poder retirar una segunda fase del 10% y está en discusión. El gobierno no está muy de acuerdo con eso y por eso ha impulsado todas estas medidas económicas. Así que hacer un balance es complejo, sí, sobre la aprobación del presidente Piñera, pero sin duda ha sido un gobierno muy, muy difícil, con un estallido social, con una pandemia. Ahora en este minuto viene un plebiscito y una serie de elecciones que va a terminar en diciembre del año que viene con una elección presidencial en la que saldrá el presidente Piñera. Así que fueron 4 años, o van a ser 4 años de gobierno muy duros, y la aprobación ha estado así, muy baja, luego repunta, vuelve a subir. O sea, han sido picos intermitentes en los cuales la aprobación del presidente ha variado mucho, y bueno, como el mismo periodo de gobierno, ¿no? Ha sido inestable. Claro. Manuel, gracias por atendernos esta mañana, siempre gentil. No, un gusto, que estén muy bien. Igualmente, Manuel Hernández es periodista venezolano y es reportero del diario El Mercurio en Chile. Bueno, mire, salario mínimo $400, ¿no? Equivale a unos 300,000 pesos. Nos hablaba Manuel de unos 50,000 pesos en transporte, 80,000 en comida, unos 250,000 pesos en vivienda, el arriendo de una vivienda, para un total de 380,000 pesos. Bueno, tiene un déficit el chileno promedio de 80,000 pesos. Necesita 80,000 pesos más para lo básico. Mencionábamos nosotros al inicio del programa el salario mínimo en Venezuela, 0,95, es decir, 95 centavos de dólar, luego de un mes de trabajo, tomando en consideración el promedio que publica hoy el Banco Central de Venezuela. 6:56, otros titulares internacionales. Nos mantenemos con el tema de los empleos. El comercio en Perú nos tiene OIT. Le dice a Perú que perderá 1,5 millones de empleos precisamente por la pandemia. Reuters nos tiene: gobierno interino de Bolivia se divide y renuncian ministros por la economía. El Mundo: la fiscalía denuncia a uno de los hijos de Bolsonaro por blanqueo de dinero. CNN tiene: partido de Ortega propone regular publicaciones en medios y redes sociales en Nicaragua. ¡Oh, sorpresa! En EF leemos que Trump dice haber pagado millones al fisco sin aportar pruebas tras escándalo. La Vanguardia tiene: el Tribunal Supremo Español ratifica la inhabilitación del presidente catalán Quim Torra. Y Deutsche Welle: decenas de muertos en combates en Nagorno-Karabaj. Los combates se intensificaron el lunes entre Azerbaiyán y los separatistas armenios en Nagorno-Karabaj,
En tanto, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, principal aliado de Bakú, alimentó los temores de una escalada al pedir a Armenia que se retire. Son las 6:57. Les voy a dejar para más adelante en el programa los titulares deportivos. Se los prometo para más adelante porque no quiero despedir esta parte sin anunciar lo que tendremos en la próxima hora y sin compartir con ustedes algo de buena música. En la próxima parte estaremos conversando con el ingeniero José María de Viana. Fue presidente de Hidrocapital, de Movilnet, es profesor universitario, es un experto en materia de servicios públicos en el país. Y de servicios queremos hablar porque de servicios habla la gente en la calle. Eso primero. Y luego estaremos conversando con el doctor Julio Castro, lo conocen bien, junto al exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud, Daniel López Acuña. Juntos van a describir para nosotros aquellos sistemas de salud que pueden ser referencia en el mundo. ¿Quién ha hecho bien las cosas en materia de COVID-19 en el planeta? Claro, particularmente en la región. Es de nuestro mayor interés. Son las 6:58. Les voy a dejar con esto de Starship, que lleva por título Sarah. Sarah suena en la señal de éxitos. Esta es una de las dos grandes canciones de Starship. Se la dejamos para la pausa. Al regreso también buena música y...